Buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de este podcast Samuel y Bélgica, Bélgica y Samuel, que le estamos poniendo ya hoy nombre oficialmente. Se llama Entre Mentes. Y bueno, en el episodio anterior hablamos un poco de la realidad de las consultas. Y este podcast queremos hablar específicamente y enfocarnos en el narcisismo. Pero primero que nada, queremos darle las gracias a Bicafé por prestarnos este hermoso espacio, por patrocinar este podcast. Queremos darle las gracias. Este es uno de nuestros lugares favoritos en Maracay. Si no han venido, por favor, vengan. Siempre tienen actividades planificadas, talleres de acuarela, pintura, talleres de libro, clubes de lectura. Ahorita tienen todo un tema de Harry Potter montado para ir preparando motores para octubre. Y hablando de Harry Potter, este café de Harry Potter, ¿cómo se llama? Se llama Caldero Chorreante. Está Divino, un café frío divino. potente, Está está potente. riquísimo. Sí, y bueno, de verdad que muchas gracias a Bicafé por prestarnos este espacio. Uno de nuestros lugares favoritos en todo Maracay, probablemente el lugar más hermoso para grabar un podcast aquí en Maracay es este. O Y sea, también pueden conseguir las infusiones de Amate Amate Infusiones Infusiones, que también está patrocinando este programa, Amate Infusiones, y Belu. Velus, así es, accesorios. Y bueno, queremos darle las gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, por ver este programa, por compartirlo en las redes, por darle suscribir, de verdad que muchas gracias. Y por supuesto también gracias, sí, gracias a nuestros productores de Prende Stream. Sin ellos esto no es posible, siempre con un excelente servicio, los mejores equipos, de verdad que estamos muy agradecidos por contar con su trabajo para esto. Y bueno, como les dije, queremos hablar en este podcast, queremos enfocarnos bastante en el tema del narcisismo. Es un tema muy caliente, muy hablado en las redes sociales, de lo que se sabe mucho y al mismo tiempo a veces poco. Hay información un poco contradictoria, hay información que puede ser alarmante y lo importante es cuando viene la información de un experto en la materia. Por supuesto, mi esposa siendo psicólogo clínico con más de una década de experiencia y por supuesto con mucha experiencia tratando víctimas de narcisismo, creo que es una de las personas más ideales y más indicadas para hablar de este tema. De verdad que su experiencia es bastante extensa. Primero que nada, creo que tenemos que ya en el podcast anterior definimos lo que era el narcisismo, pero vale la pena recalcarlo, vale la pena volver a hablar un poco de eso. Entonces, Bélica, explícanos qué es el trastorno de personalidad narcisista. Qué bueno, Samuel, que puedes mencionar que en las redes sociales hay mucha información y ha sido un punto positivo porque las personas se han informado, pero siempre es importante que esta información tenga un corte psicoeducativo. No todo el mundo que se siente en redes sociales a hablar de narcisistas es un especialista. Y como siempre hablo, la mayoría de las personas que hablan de este tema han sido víctimas y se levantan siendo la voz, ¿ok? Para esta palabra siempre la uso para salvar a otros. El trastorno narcisista está ubicado en un trastorno de la personalidad. La definición, hay una afectación, es un trastorno de la salud mental que afecta su identidad, la autoestima, el ego y que básicamente está enmarcado en una personalidad que necesita aprobación y atención extrema. Todos necesitamos aprobación y atención, somos seres con necesidades, pero este trastorno afecta profundamente y siempre esta persona está buscando ser aprobado, afirmado más de la cuenta. Un Si yo protagonismo fuera de orden. se me relala la lengua. No fuera de orden. Protagonismo fuera de orden. Entonces, mira esto. Yo te puedo decir, Sammy, ¿cómo estás? Qué lindo estás. ¿Y cómo te sientes tú con esto? Muy bien, Ok. halagado, complacido, sin eh, elevarme más allá de lo normal. Y si yo te digo hoy, Samuel, no me parece que todo lo que estás haciendo está bien, necesitas reflexionar acerca de tu conducta. Mm, Lo primero que voy a sentir es, se me va a prender una alarma, ¿por qué me estás diciendo esto de repente? ¿De dónde viene esto? Porque esas palabras así como un poco hirientes, no me estás llamando aparte, me viene como un balde de agua fría. Sin embargo, no está afectada tu razón. Tú puedes decir, me equivoqué en algo, discúlpame, ¿en qué me equivoqué? O no lo recuerdo. Estoy metiendo la pata en qué. El narcisista esto no lo ve.
Simplemente él siente que está lo suficientemente aludido, pero no hay un reconocimiento de lo que es el trastorno. Entonces, ¿por qué si yo lo hago todo bien? Entonces, la afectación está como descontrolado. Es como cuando hay lo pongo así gráficamente, un radio y se descontrola el volumen. Cuando tú vas a aumentar es disminuir y cuando vas a disminuir es aumentar. Hay un descontrol en el autoconcepto y no hay reconocimiento del error ni padecimiento. Si damos un cumplido, se va a sentir el mejor. Entonces Y si damos una pequeña crítica, lo contrario. exacto, entonces se despega del autoconcepto, de lo racional, de lo que una persona puede pensar de sí mismo. Entonces hay como una respuesta extrema siempre en lo que tiene que ver con el ego, ¿verdad? Y el autoestima y la Y autopercepción. y la autopercepción. El otro punto que también está muy estudiado es, hay una afectación en la empatía. Carece de empatía, carece en 0%, y en otros extremos em, va a decir o va a fingir que tiene empatía. ¿Ok? Entonces, yo siempre le digo a los pacientes y a las personas que me preguntan, los trastornos de personalidad es como un chicle que se estira. Lo más extremo de las personalidades, ahí está el trastorno. Ojo, no hay una normalidad en la personalidad, pero si se mantiene una persona que tiene salud mental y no está bajo el trastorno, se maneja en un equilibrio cambiante, obviamente. Claro, porque Obviamente. no todos los días vamos a estar de la misma manera. Ahora, el narcisista, hay una cosa que tú siempre me mencionas cuando estamos hablando de los narcisistas, y es que ellos tienen pequeñas actitudes, pequeñas fijaciones, pequeñas obsesiones, que si bien no todos las comparten, todas, son muy comunes observarlas en los narcisistas. Ojo, no vayan a pensar que el hecho de que alguien tenga alguna de estas características es necesariamente un narcisista. Exactamente. ¿Cuáles son esas características que tú siempre mencionas que has observado? He observado en el campo, he observado en la teoría, en la práctica. Muchas fuentes, de hecho, actualmente hay muchos psicólogos estudiando esto, profesionales, que dicen que ellos están enmarcados también en lo obsesivo y compulsivo. Como tú bien lo mencionas, no necesariamente si una persona tiene un esquema de pensamiento compulsivo excesivo es un narcisista. Para eso hay unos signos y unos síntomas y debes cumplir con la mayoría, ¿ok? Todos podemos tener un poquito de Rasgos, compulsión totalmente, del porque gal. todos tenemos ego también. Entonces, este tema es lo siguiente, me pasa mucho en consulta, te puedo contar 4 o 5 pacientes donde se puede ver que es un pequeño detalle, pero marca la diferencia en toda la Y conducta. es muy común. Es muy común. Tienen obsesiones y compulsiones acerca de la ropa, la limpieza, los zapatos. Y tú dices, ¿qué? Qué extraño. Por eso es como un dato curioso. Y en su mayoría, los zapatos tienen que estar extremadamente limpios. Pero como hay un tema de dualidad, ellos marcan o se muestran muy higiénicos, compulsivos a la limpieza, pero todo es al revés. Muy ordenado. Muy ordenados. Hay personas muy ordenadas, pero no tienen un trastorno de la conducta, de la personalidad. Son obsesivos compulsivos. Pero estas personas dicen, yo soy muy aseada, yo soy muy lindo, yo soy muy moral, yo creo mucho en Dios. Porque ellos hacen una proyección errada. No es eso. Ellos muestran todo lo contrario a lo que son. Y me pasó mucho en consulta que las víctimas me decían como que él me manda a lavar mis zapatos y cuando tú ves el zapato está limpio. Y específicamente el zapato. O en una oportunidad, una paciente norteamericana, o sea, colombo norteamericana, me dijo, es muy raro porque yo estoy a dieta, una alimentación saludable por un diagnóstico de cáncer. Y esta persona aparecía en las madrugadas con una pizza gigante y le decía, te traje esto para que te lo comas porque te amo mucho. En la mañana siguiente se despertaba y le decía, viste, es que tú no puedes lograr mantener una alimentación saludable porque eres tan indisciplinada. Mucha dualidad a la hora de hablar y mucho gaslighting. De eso lo podemos tocar un poquito más adelante. Exacto. Y esa dualidad, Samuel, es porque ellos practican todo lo contrario a lo que dicen y te proyectan. O sea, esto es básico. Si él te dice que tú eres indisciplinada, que tú eres mala persona, no eres tú, es él o ella.
Y lo está y lo proyectando. están proyectando. Entonces, bueno, fíjate, quería echar un poquito para atrás cuando hablaste de la falta de empatía total del narcisista. ¿Qué es propiamente la empatía? ¿Y cómo se ve a alguien que no tiene nada de empatía? La empatía es la capacidad emocional, también física, de poder ponerte en los zapatos del otro, sentir, buscar ayuda, ofrecerle ayuda a una persona, sentir, respetar y validar emociones, sentimientos de la otra persona. Ahorita hay muchos términos que hablan de las personas altamente empáticas. Entonces, el narcisista no puede identificar tus necesidades y simplemente, más allá de no identificarlas, no le interesa, No le importa. no le importa. Porque en primer lugar, como hay una afectación del ego, en primer lugar está él. Entonces, todo lo que es importante es lo que él siente, piensa y hace. El otro no importa, está anulado Mm. la otra persona. Siempre como que el dolor de ellos es más importante. Y a veces son Sí. dolores reales e irreales. Tu Esa es una hermano, parte tu hermano falleció. Imagínate yo que no me he graduado de la de la universidad. universidad. O llegué tarde porque tengo mucho calor, pero esa persona tuvo un accidente. Sí, pero ¿por qué te quejas tanto? Ese tipo de palabras, ¿no? Se consiguen mucho. Ok, fíjate lo siguiente. Ya entendemos que las actitudes, los comportamientos del narcisista rayan o están, mejor dicho, en lo patológico. Es decir, no pueden evitarlo, siempre o casi siempre son así. Ellos afectan todo su entorno, afectan siempre a todo el mundo. Hay gente que se salva a veces. ¿Cómo se relaciona el narcisista con el mundo que lo rodea? Fíjate, Samuel, como es una afectación de la identidad y de la personalidad, obviamente va a afectar el entorno, sus relaciones interpersonales, laborales, los hijos. Una de las cosas más dolorosas, una madre o un padre narcisista, ¿ok? Una pareja narcisista. Entonces el narcisista afecta todo el entorno. ¿Por qué? Porque él siempre va a querer buscar sus intereses. Entonces, si tú tienes un jefe narcisista, tú no sirves, va a usarte, manipularte. Si tienes un esposo o una esposa narcisista, pues es usarte. Porque en el episodio anterior hablábamos de que ellos vienen a robar, a hurtar, a fingir, a manipular para obtener su fin conscientemente. Hay mucho debate en que si es consciente o inconsciente, pero la gran mayoría es consciente. Claro, porque dicen cosas muy específicas y como muy calculadas para ser inconsciente, ¿no? Son muy inteligentes y Por lo ellos, general. voy a utilizar el término, maquinan todo. Lo que hacen es sumamente calculado. Hay una frialdad, Son maquiavélicos. claro, y como no sienten empatía, yo voy a buscar mi fin sin importar si tú sufres o no. En cuanto a las herramientas principales que utiliza el narcisista para aprovecharse de una persona, estaría el gaslighting de primero. No tiene un orden, pero es uno de los que más usan. ¿Ok? Y es esto, te voy a decir esto. Vamos a llevarlo directamente a la práctica porque teoría lo hemos visto. Vamos a suponer, tú y yo somos esposos y yo soy narcisista. Y yo en la mañana te voy a decir te amo, feliz día, que tengas un feliz día. Y a las 12 del mediodía te voy a decir eres malo. ¿Recuerdas que el mes pasado no me felicitaste porque cumplíamos 3 meses y yo estoy sufriendo? ¿Por qué siempre me haces esto, Samuel? No eres consciente de lo que estás haciendo De la nada. de la nada. Y a las 6 de la tarde llego con tu postre favorito. Es sumamente sutil. Y la gente dice, ¿cómo te sientes tú Te si yo te hago mantienen, eso? te mantienen ascuas y es una contradicción perenne todo el día. Una contradicción perenne. Primero me amas, después me odias, después me vuelves a amar. Me destruiste, pero me trajiste mi postre favorito. O sea, me estás poniendo a dudar de la realidad. Y ese es como Exactamente. ¿Y qué pasa en una mente sana o una persona con salud mental? Como lo decíamos anteriormente, yo no me voy a imaginar porque yo soy incapaz de hacerlo. Entonces se normaliza. Y utilizamos, él es raro, tiene mal día, o él es extraño, pero me quiere, porque fíjate, me dicen las chicas en la consulta o los hombres, en la mañana él me hizo el desayuno, tuvo tal vez, y lo justificamos porque nuestra mente no nos va a dar, ni fue diseñada para una vida muy maquinar. difícil.
Exactamente, su mamá lo abandonó. Ningún trauma es justificativo para hacer daño. Y eso lo tiene que saber la víctima de narcisista y cualquier persona que va a consulta. Usted es responsable de su trauma. Hay cosas inconscientes que se trabajan, por eso hay un reconocimiento y un trabajo interno. Pero no podemos escudar a las personas por el trauma psicológico. Claro, no se puede disculpar las acciones que son adrede, porque una cosa es, como dices tú, una cosa es el daño que tú puedes hacer inconsciente a raíz de un trauma no procesado, a propiamente tratar de volver loca a la persona con gaslighting, que es como, yo pienso que es probablemente la cosa más terrible que tú le puedes hacer a alguien sin dañarlo físicamente, sin tocarlo físicamente. La proyección también. La proyección también. Ellos van a decir, como ellos, el recurso del narcisista es la manipulación, la proyección, la victimización. Ellos van a decir, tú eres malo, el culpable eres tú. Porque mira, yo te estoy queriendo, yo no me he ido de ti, te lo dicen. Yo estoy aquí presente y tú me estás haciendo daño. Esto es la clave. Persona que tú veas bajo este concepto, tú eres, tú eres, tú eres y tú eres, es ella o es él, porque hay una distorsión de la percepción. O sea, el bueno eres tú, el empático, y el malo es él. Y cuando digo malo, la gente dice, pero qué palabra, no hay gente mala. No sé, hay gente mala. Si yo me paro hoy todos los días a maquinar el mal, yo soy mala. Hacer sentir mal a alguien, soy Sí, malo. no es que estoy herida y que no, por eso no hay justificación de ese tipo de conducta. Entonces ellos hacen la proyección. Tú eres el malo, yo soy la buena. Y te lo hacen saber. Como estas personas, las víctimas narcisistas, tienen una característica que es la empatía, ¿ok? Son personas altamente empáticas, leales. Ellos van a decir, es verdad, pobrecito. Si yo ayer le dije, estoy molesta contigo, obvio, eres un ser humano, te puedes molestar. Entonces van a ver pequeños detalles y van a magnificar la palabra destructiva que dijo la otra persona y te lo crees. Claro, porque la persona altamente empática es la víctima ideal del narcisista porque no se va a ir, no va a querer irse, va a empatizar constantemente y le va a, como decíamos antes, pagar la prota constantemente. ¿Correcto? Correcto. Y también esa persona, víctima narcisista, también viene con una historia de vida, tal vez un antecedente, un padre, una madre. Y esto está en estudios, no es totalmente una fuente psicológica confiable, pero esto tiene mucha validez, que son las heridas, abandono, injusticia, humillación. Entonces esta persona, a través de un trauma previo, va a acercarse al narcisista. ¿Por qué? Porque quiere cuidar. ¿Ok? Porque tiene la capacidad de dar segundas y terceras oportunidades. Eso lo podemos hablar profundamente, cuál es la estructura mental de una víctima de narcisista. Claro que no siempre tiene que ser tampoco así, ¿no? O sea, no siempre van a ser personas que vengan con heridas, con No, para traumas nada. abiertos, ya, te Im- pueden abrir el trauma ahí. Importante resaltarlo porque muchas personas desde la ignorancia que se vuelven crueles dicen, pero es que esa persona quiere estar ahí porque quiere, porque es una masoquista. No, hay un daño, hay un deterioro cognitivo, una distorsión cognitiva. Tal vez esa persona nunca vivió un antecedente, ¿ok? Pero el narcisista, como hace todo esto con intención, va a destruir y desvirtuar y afecta la identidad de la persona. Y la consecuencia del trauma psicológico es horrible, fatal. Ahorita vamos a tocar eso porque me parece también que es un poco irresponsable y tenemos que ser más conscientes de eso. Es muy fácil desde afuera ver cómo a alguien lo tratan horrible y que no se da cuenta. Es muy fácil, uno, que no está sufriendo el ataque de un narcisista, las mentiras, el engaño, el gaslighting. El gaslighting siento que es clave allí. Es muy fácil ver que alguien está siendo víctima de algo y decir, esa persona no se da cuenta, ¿será que es tonta? ¿Será que no está prestando ¿O le atención? gusta estar así? Sí, hay palabras fuertes que se usan para eso. Le gusta estar así, es masoquista, Se eh, quiere hacer la víctima. se quiere hacer la víctima, a lo mejor también ese tipo de cosas. Entonces, es muy fácil enjuiciar desde afuera, pero nadie sabe lo que viven las víctimas excepto ellos mismos. Y los miedos que los mantienen de repente atados a relaciones psicológicamente y a veces hasta físicamente abusivas, ¿no? Te puedo hablar de la parte del trauma. Fíjate, el trauma tiene una afectación a nivel psicológico, emocional, pero también afecta a los neurotransmisores y la química del cuerpo. Esto lo puede
explicar mejor un neurólogo. Ok, pero ¿qué pasa? Ese evento, la codependencia emocional que deja la víctima narcisista es esto. Siempre le explico a mis pacientes, es esto. Si lo logramos comprender, vamos a avanzar en lo que es el proceso de sanidad. Fíjate, si yo te digo a ti, te amo, eres bello, te amo, eres el amor de mi vida, y mañana te digo, fuera de mi vida, eres malo, me hiciste daño, la persona va a caer en una codependencia. ¿Por qué? La relación, las relaciones a través de los neurotransmisores generan dopamina, serotonina, oxitocina, una relación Adrenalina. productiva, adrenalina. Entonces, ¿qué pasa? Si yo te trato mal, automáticamente mi cerebro está esperando un cambio, una palabra positiva para quedarme ahí. Entonces, este efecto, como le digo a mis pacientes, como usar sustancias ilícitas. Ujú, muy similar. Te maltrato y luego te busco con amor. ¿Ok? ¿Qué va a producir eso? Mira esto, mira la sensación dopamínica. Ayer me gritó, pero viste, quiere cambiar y me trajo unas flores y me apego porque la recompensa que quiere una persona, una codependencia, es lo positivo, lo que genera placer, lo que alivia el daño. ¿Ok? ¿Sí lo puedes ver? Claro, claro. Entonces, las personas que son abusadas por un narcisista tienen que ser tratadas como que si tienen una dependencia a sustancias y a químicos. Y cuando vienen eh, estos eventos de esas pequeñas crisis que ocurren en la relación con el narcisista, es como que no te da tiempo de formular una opinión racional, porque de paso tú estás buscando racionalizar lo que esa persona está haciendo. Porque tú dices, pero este tipo no es loco. O sea, no estoy con una persona que sufre de un trastorno esquizofrénico. Ojo, narcisista y esquizofrénico no son los dos mismos, no son el mismo tipo de enfermedad. Puedo contar de esta parte aquí de un profesor de psiquiatría cuando estaba estudiando el tema de los narcisistas. Y yo recuerdo que entra un narcisista, yo lo evalúo y yo pensé que era una bipolaridad, o sea, estaba empezando. Y el profesor es cubano. Y el profesor me regaña, el doctor, pues el psiquiatra me regaña y me dice, bueno, voy a hacerlo así, pues. Y me dice, bueno, Guerrero, le echo airecito. ¿Cómo que me va a decir eso es bipolar? Eh, No es bipolar. Esa persona es un narcisista, le da la gana ser así. Entonces, las personas dicen, ¿tiene un trastorno mental? No, él tiene un trastorno de personalidad. Y el trastorno de personalidad, Samuel, decide ser así. Y el psiquiatra dice, me habla el esquizofrénico, me habla, pobrecito, le habla un demonio en la oreja. El narcisista le da la gana. Y me raspó, o sea, saqué cero. Mm. De hecho, aprendí. Entonces, no es que no hay que tener misericordia, empatía, pero es que un narcisista, ¿cómo tú le das una segunda oportunidad? Y eso lo podemos ver después de que la recuperación o si un narcisista puede cambiar, las probabilidades son el 7% Sí, bajo dos condiciones. esa pregunta viene por allí. Pero antes de eso, quería hablar, ¿qué te dicen los pacientes, las víctimas en terapia? ¿Qué palabras encuentras tú constantemente allí cuando estás en la terapia? Wow. Las palabras es, me siento culpable, estoy confundida, no veo lo que es mal que estoy haciendo, pero me siento muy mal y me siento culpable de que si lo dejo, él va a sufrir. Esas O son ella, las porque palabras. también tienes hombres víctimas de mujeres Sí, narcisistas, en su totalidad, estadísticamente, más el hombres. porcentaje más alto está en hombres con un 70% y en mujeres 30%. Sin embargo, esto es fuerte porque la mujer, al tener el diagnóstico, voy a usar esta palabra, más macabra, es más mala. Ok. Tiene que ver mucho ¿Has con, visto daños más graves sí, son cuando, más cuando lo crueles, de hacen las hecho. mujeres? De hecho, cuando ahí se trata de crímenes, las mujeres, los crímenes de mujeres son más dantescos. Ahora, una de las frases que más aparece cuando tú estudias el tema de los narcisistas, sobre todo en redes sociales, es las palabras contacto cero. ¿Cuándo se debe hacer contacto cero y cuándo no? El tratamiento es lejos siempre. El contacto cero debe existir. Sin embargo, lo voy graduando. Como hay una codependencia, si yo utilizo el contacto cero, esta persona va a quedar en una codependencia y va a quedar en una abstinencia. Entonces, dependiendo de la personalidad, dependiendo del daño, nivel de conciencia, aceptación, reconocimiento de padecimiento, mm,
se debe aplicar dependiendo de esa estructura mental del paciente y también de los daños. Si estoy hablando de daño físico, abuso, es cero, pero cuesta, es muy fuerte. Y yo nunca me relajo. Ellos me pueden decir, salí y pasan 3 meses y pueden caer, pasan 2 semanas y pueden caer. Hay teorías en psicodinámica que expresan que un narcisista puede durar 14 años para salir de tu vida, así tú hayas hecho tu vida de nuevo. Nunca me confío, aparece, Claro, porque hay porque fijación. y siempre, si no se trabaja esa duda que queda mental de si yo soy el culpable o no soy el culpable, si no se trabaja la conciencia de que esta persona tiene un padecimiento de la personalidad con el cual no puedo lidiar, con el cual no debo lidiar, me tengo que alejar. O sea, si no hay conciencia de eso, no va a haber un alejamiento propio. Y bueno, en el caso del contacto cero también, eso va a depender de la situación de vida de cada quien, porque de repente hay mujeres están en una relación narcisista y son económicamente dependientes al 100% del hombre. Sí, porque le hace una dependencia. Y Ellos va a ver tu debilidad, si es económica, falta de padre, pueden y va estar a los tratar. niños de por Sí, sí, medio. totalmente. Y Samuel, para concluir, esto es necesario saberlo. Usted nunca va a recuperar a un narcisista bajo dos fundamentos. Creo que lo tienes ahí escrito. Ujú, Pero la bajo pregunta. dos cosas. Un narcisista se puede recuperar dos fundamentos y no se lo olvide. Enfermedad crónica a punto de morir o una depresión mayor. Como decía mi psiquiatra, va a venir Cristo y se lo lleva, pero no va a haber un cambio. Es, No, mm, mm, no, es- jamás. si yo estuve leyendo al respecto y decía que es estadísticamente 7%, improbable. 7 a 9% probabilidad de que se salven. Y yo llevo casos que los sigo en redes y tienen una aparente mejoría de 5 años y después vuelve a ser lo peor. Así que, ¿cuál es el tratamiento? Huir, restaurar tu identidad y permitir que tienes una nueva oportunidad libre del narcisista o hombre o mujer que te destruyó. Y nunca pierdes. Él trató de robar, pero tú sigues siendo la misma persona buena y empática. No, no perdiste. La identidad es la primera afectación en Y es la la primera víctima. que en terapia recuperamos, la identidad. No me importa tu identidad. ¿Dónde está el ejercicio? ¿Dónde están los propósitos de vida? ¿Dónde está ¿Quién eres? el trabajo? Hay víctimas de narcisistas que viven eso, no pueden trabajar, no les permiten trabajar, no les permiten desarrollar su actividad profesional, no les permiten realizarse, si tienen un negocito se los tumban. Eso también, ¿qué ocurre? Los alejan de la familia, Los, de los al- amigos. Los alejan totalmente, lo vuelven dependiente. Él es el todo porque al momento de escapar no va a tener ayuda. Hablen, busquen a sus amigos. Siempre digo, llora y me dice, destruí mis amistades, búscalo. Si la amistad verdadera está ahí para protegerte y cuidarte, tienen que hablar. Perfecto. Y bueno, para empezar a concluir aquí, bueno, fíjate, ya hablamos específicamente de esa pregunta que siempre la dicen cuando hay todavía la conexión de amor, porque tú puedes estar enamorado todavía o enamorado de esta persona narcisista, ¿verdad? Siempre está como tratar de recuperar esa idea de tal vez se puede recuperar, tal vez si viene a consulta, tal vez si entra a terapia, ¿qué puedo hacer yo? Siempre está como esa esperanza allí, pero ya queda claro que lo más probable es no lo intenten ni siquiera. Algo que aprendí en los estudios de terapia de pareja es que las personas dicen, pero ¿por qué yo lo amo todavía? Yo antes peleado con esa frase, no, es codependencia, no lo amas, no es amor, obviamente, pero ¿cómo yo mido o quito el concepto que la persona tiene de amor? Y yo le dije, sí, ámalo, pero hay una codependencia y ese amor se va a transformar a tal punto que vas a empezar a amarte tú primero a través del reconocimiento del daño y de quién eres y de tu propósito de vida. Entonces ya yo no peleo si lo amo o no. Mi intención es que salga la codependencia. Entonces, muchos psicólogos entienden porque estuve ahí, pelean con la palabra amor. Que el amor es un don maravilloso del ser humano, pero cuando eres víctima narcisista, ese amor no lo va a curar a él. Tú debes protegerte y ese amor lo debes cuidar para ti. Vas a seguir siendo la persona que ama. Ese es el punto. Te trató de robar lo que es el amor, porque ahí viene la decepción. No vuelvo a amar, sí vas a amar. Hay salida, hay una recuperación del alma y de la mente. Es posible salir Claro que sí. de ser víctima Claro que sí. de una persona trastorno narcisista. ¿Cómo salen? ¿Cuáles has visto tú en Es muy consulta? ¿Cuáles han fuerte. sido los caminos más efectivos para la gente? Además Yo, de la terapia, obviamente. el pensar si quieres estar así el resto de tu vida. Y segundo, recuperar tu identidad. No hay un tratamiento más efectivo que recuperar tu identidad. Ok, perfecto. Bueno, por último, quería leer aquí brevemente
un testimonio que nos mandó una persona a la quien tú tratas en consulta. No, obviamente no puedo ni ver quién es. Este, Gracias a esos pacientes que envían su sí, testimonio. enviaron varios testimonios, pero bueno, seleccionamos a cada uno y voy a leerlo brevemente. Dice: hola, hoy puedo decir que soy una sobreviviente, en la palabra sobreviviente del abuso narcisista gracias a mis terapias. Las mías fueron online, pero sentí en cada una de ellas ese abrazo que alivia el alma y te construye la paz mental. Ir sanando consulta a consulta, reconociendo los patrones en cada ejercicio y sintiendo cómo se reconstruye tu vida, es algo que estaré siempre agradecida de poder decir nunca más. Indudables, un antes y un después como mujer, madre, hija, amiga y compañera. La palabra gracias muchas veces no es suficiente. No tengo palabras, feliz de ver a esta persona restaurada. Y la veo entrenando, haciendo todo lo que ama y valió la pena haberme graduado. Gracias, Samuel. De nada, estamos a la orden. Bueno, hablamos bastante y quizás siempre nos decantamos mucho por eso la parte de las parejas narcisistas, cuando el abuso viene por parte de la pareja. Pero ¿qué pasa cuando el narcisista está de una manera que no es tan fácil sacarlo? No que sacarlo de pareja sea fácil, pero ¿qué pasa cuando el vínculo viene desde arriba? Cuando el vínculo es una madre o un padre narcisista o dos padres narcisistas, porque creo que has visto casos así donde Sí, ambos padres parecen totalmente. tener el trastorno. Wow, esta es la parte más dolorosa, más compleja, más tediosa de trabajar en consulta, hasta más larga. Porque, Samuel, imagínate una esposa o un esposo narcisista, todo el daño y la decepción emocional. Pero imagínate una madre que cría un hijo bajo esta estructura distorsionada, bajo este patrón totalmente caótico. Un niño que va creciendo bajo esta estructura, disonancia cognitiva, distorsión cognitiva, afectación en la identidad, ¿ok? Y viene en su primera infancia, en sus primeras etapas, el daño es mayor. En una oportunidad he tenido muchos, no te puedo hablar de números, los perdí, pero wow, en una oportunidad atendí a una chica con obesidad cuando estudiamos la estructura familiar mm, dolorosa, una madre castrante, una madre narcisista. Y esta persona me costó mucho tiempo en terapia, unos 5 años, son los que más tardan, porque como corto la conexión y ese cordón, vienes de la madre, vienes de sus entrañas, vienes de su barriga, vienes de su útero. ¿Cómo tú le explicas a una persona, tu mamá es narcisista? Y lo tengo ya referido por diagnósticos, ¿ok? De otros especialistas y los tengo dándose cuenta por primera vez en una consulta. El daño es muy fuerte. ¿Cuál es el tratamiento? Y esto suena lo suficientemente horrible, pero siempre le doy la oportunidad al paciente de entrar en conciencia, de que tenga un tiempo de poder observar cuáles fueron las consecuencias psicológicas que dejó la madre. Y la palabra también es cortar. Y la palabra que le doy a mis pacientes es cortar con la herencia, cortar con el patrón. Tú vas a seguir amando a tu mamá. Vuelvo al mismo punto, amor de madre es amor de madre, pero el daño es eminente. Solamente en ti está la responsabilidad de cortar. Y cuando digo cortar, muchas personas contacto cero absoluto. Y la sociedad te va a juzgar porque volvemos al mismo punto, es el vínculo de la madre, el vínculo del padre, el vínculo del hermano. En mi experiencia, esto lo digo desde la ética, sin contar mi vida personal tan profundamente. Mi hermano le diagnosticaron le diagnosticaron narcisismo y por todo un tiempo pensaban que era esquizofrenia porque no había un estudio tan confiable. Y a los 29 años yo me encuentro con una profesora que lo evaluó, mi profesora de la universidad, María Lucía Pedrá, una persona brillante, y recuerdo que mi hermano lo evaluó. Hubo una orden de alejamiento por maltrato psicológico, físico a mi padre y a mí. Y cuando yo entro en el consultorio, la profesora me dice, tú me tienes que decir qué diagnóstico tiene tu hermano. Y de aquí te va a costar la vida si tú decides quedarte al lado de él. Y fui al psiquiatra de mi hermano. Te dijo, te ibas a ganar Te la, vas a graduar cuando te vea. vas a graduar, sí.
Y yo temblaba y yo me estaba graduando y veo en todas las evaluaciones y digo, trastorno narcisista de la personalidad. Cuando voy al psiquiatra me dice, yo te dije a los 16 años porque yo busqué ayuda desde muy temprano porque la conducta de mi hermano, nadie me creía, Samuel. Yo rompí con la estructura familiar. La vida me dio la oportunidad de tener familias y amigos afuera. Mi familia me señaló hasta ahora y no me importa, porque si esto valió la pena para salvar a las víctimas, aquí estoy. Y hace unos meses, cuando empezamos en el primer programa, recuerda, recibí un testamento de una narcisista y nunca le respondí, porque como psicólogo y como persona que pasó por esto, creo que la mejor respuesta no es responder y yo no estoy omitiendo nada. Y la salud mental no se cuestiona, ¿ok? Pero yo rompí. Me costó la familia. Casi nada. Solamente un tío que me ama y estuvo conmigo muy de cerca viendo todo Saludos el al cambio. tío Hermes, lo queremos mucho. Y mis vecinos, porque vivieron, ¿ok? Entonces el trastorno es muy fuerte. Si tú decides contacto cero, te va a costar que tu familia te señale, te anule y seas tú la mala y esa persona la víctima. Yo logré perdonar a mi hermano, yo sané la herida, yo lo vi cara a cara. Como te dije, psicológicamente, él estuvo en cuadro depresivo y una enfermedad con cáncer y yo vi sus cambios. Creo que es la única persona que en 15 días pude ver un rostro distinto, un perdón, un perdóname. Me decía, ¿cómo me vas a perdonar con todo lo que te he hecho? Y yo le dije, yo te perdono 1 y 1000 veces. Y si tenemos que volver a empezar, empezamos. Y eso me dio libertad y la claridad. Y él fue un objeto de estudio para hoy poder decir, tengo más de 40 pacientes libres del narcisismo. Valió la pena, ¿no? Valió la pena. Bueno, fíjate que ahí experimentaste la pequeña estadística, ¿no? De ese 7% tras una enfermedad terminal, porque tu hermano estaba en estado terminal cuando tú lo rescataste, que ese es otro cuento para otro. Por eso honro esos 15 días. Yo vi su rostro cambiar y yo decía, Tuviste una convivencia sana con él, tuviste aprendí la música, la cultura en 15 días. sí, de Hubo hecho, una restauración, pero no todo narcisista se restaura. mm, Mucho cuidado con esto. sí, mucho cuidado con falsas expectativas y esperanzas desubicadas. Fíjate que con él tuviste el perdón, tuviste la restauración y hoy en día eh, es más lo positivo que tú hablas de tu hermano que lo negativo. Tú hablas mucho de la música que te dejó tu hermano, De su el baile, inteligencia, su inteligencia, la cocina, cómo bailaba. O sea, su si es capacidad posible, oratoria, su cultura. si es posible perdonar y si es posible sanar esas heridas Y también. lo llevó, hace días publicó una canción de Rubén Blades que él me enseñó y yo me quedé con todo lo bueno. Y lo honro, lo cuido. Tras mucho trabajo y dificultad, no es que fue fácil quedarse con todo lo bueno. No, no le digamos a la gente, bueno, pero quédate con lo bueno, apenas acabando de Esto es un salir. proceso interno muy delicado, con mucha responsabilidad. Yo decidí quedarme por lo bueno, por mi salud mental. El día de mañana que tenga hijos, yo no le voy a hablar a mis hijos del daño de mi hermano. Ujú. Le voy a enseñar todo lo que mi apellido, la unión familiar y el concepto que dejó mi madre y mi padre en la familia que decidí un día tener y también irme. Entonces, queda esa pequeña enseñanza y esa pequeña reflexión de que si bien se puede sufrir mucho, también a través del tiempo, a través de la terapia, a través de la sanación, es posible rescatar algo positivo a eso que nos queda siempre como ese enganche, ese nexo. Es posible recuperarlo dándole tiempo al tiempo. Y saber que nunca te robó. Tú sigues siendo la persona empática, buena y justa de siempre. Bueno, Bélgica, muchísimas gracias por Gracias a esta ti, amado esposo. conversación. Muchísimas gracias. Muchas gracias de nuevo a Bicafé, Aprende Stream por todo lo que estamos haciendo acá. Muchas gracias a ustedes, por favor, por estar observando, por estar viendo. Y les pedimos que estén pendientes porque en el próximo capítulo vamos a seguir hablando de narcisismo, pero vamos a hablar específicamente un tema bien fuerte, bien delicado y quizás hasta un poquito controversial, que es la presencia de los narcisistas en instituciones como por ejemplo la iglesia, porque Bélgica va a contar un testimonio personal que ella vivió en la iglesia con una persona narcisista, un líder narcisista, y este es algo que
va a ser bastante fuerte. Entonces les pedimos que mantengan allí, le den like, que le den suscribirse y estén pendientes porque este que viene va a estar muy, muy importante. Muchas gracias.